Bienvenidas a todas. Algunas ya nos conocen, otras no, pero me gusta siempre hacer como un poco la presentación de lo que es Ane Collective, que pues es esta vía por la que hemos estado abriendo el espacio para escuchar a otras mujeres que nos han inspirado, ¿no? Que nos han tocado el corazoncito. Y en esta ocasión vamos a tener esta charla con Paula. Entonces, bueno, como para hacerlo un poco breve, rápido, Ane Collective es un colectivo que surgió y que hemos estado alimentando y nutriendo poco a poco. Carla Medina, que está acá con nosotros, y yo. Y pues ha surgido este año desde un llamado bien profundo que a Carla había escuchado desde el año pasado, pero pues hemos poco a poco ido dándole forma, ido dándole estructura, ¿no? Es un proyecto que estamos creando las dos, pero que siempre quien quiera contribuir pues son bienvenidas. Y dentro de este espacio hemos querido pues compartir las experiencias de otras mujeres que a nosotras nos han inspirado, que a nosotras pues nos han tocado, nos han transformado parte de nuestra visión, de la vida, de este camino que hemos seguido. Entonces, pues bienvenida a mi Pau. A Paula yo la conocí hace algunos años en Cancún, en entrenamientos de transformación, ¿no? Y bueno, desde aquel entonces ya como que teníamos algunas cosas en las que empezábamos a coincidir y que decíamos, oye, es que como que hay que hacer algo, ¿no? Había parte incluso de este llamado de hacer algo con las mujeres. Así que bueno, pues ahora la tenemos acá en este espacio, Ay, Carla, bellamente. Muchas muchísimas gracias. gracias. La verdad es que para mí, como te dije hace ratito antes de que entrara la gente, es un honor que me hayas invitado. Y para las que no conocen a Carla, sé que muchos la conocen, pero quizá algunas de las personas que están aquí no. Y bueno, a Carla y a la otra Carla, ¿verdad? Que también ya tuve el gusto también de conocer. Quizá no la conozco tan de cerca ni físicamente como como a Carla Portugal, pero si yo estoy en esta sala es porque creo fielmente en ella, en sus proyectos y en la pasión que le ponen, la integridad desde la cual ella se maneja, la alineación con su esencia, con su ser. Es una niña con una magia súper bonita que conecta con cada ser humano pues que toca. Y pues eso a mí, desde que me tuve la oportunidad de compartir con ella en un salón, pues me tocó porque pues tristemente a lo largo de todos estos años he visto pasar por esas salas mucha gente que no opera desde ese lugar. Entonces a mí me gustaría que este espacio también pues fuera un espacio justo así, ¿no? Auténtico, real, mágico, donde cada una nos permitamos compartir justo eso, nuestra transparencia, nuestra autenticidad, nuestra magia, ¿no? Entonces, pues te agradezco la invitación a ti, Carla Portugal, que te conozco, a Carlita, mi nueva Carlita, también, y a todas las que se están tomando un ratito para conectarse y pues aprendemos juntas, no crean que yo vengo a enseñar mucho, créanme que yo aprendo más de lo que ustedes creen. Pues bienvenida, tienes el espacio abierto. Todo tuyo. Perfecto. Bueno, pues fíjense que ahora quise como vieron, en la publicidad que se hizo, hablábamos de hablar de nuestro propio juez interior. Y para las que me conocen, nunca lo he enfocado de la manera como lo voy a enfocar en esta pequeña charla. Y es justo en el impacto que nuestro propio juez interior tiene en nuestros hijos. Quizá algunas de las personas que nos están escuchando no tengan hijos, pero para mí al haber sido un espacio de mujeres, un espacio que crearon las Carlas con respecto a la mujer, pues los tengas o no, creo que es una parte muy esencial para que entiendas el impacto que tu propia conversación interior puede tener con respecto a tus hijos o con respecto a la gente que tocas. Entonces, bueno, preparé una presentacioncita muy sencilla, para que no se me vayan perdiendo y bueno, las voy a invitar por momentos a hacer algunos escritos, algunas anotaciones, hacerse algunas preguntas. Entonces, pues por eso les decía que sería importante que tuvieran papel a mano, una libretita, pluma, para que vayan anotando eso. Por momentos les voy a compartir algunos ejercicios, bueno, algunos ejemplos leídos
Y bueno, cualquier duda, no duden en levantarme la manita, ni siquiera tienen que ser muy tecnológicas con que me hagan así, pues vamos abriendo y resolviendo, fluyendo bonito, ¿va? Bueno, les voy a compartir pantalla. Entonces, el título de esto es Descubriendo tu juez interior y justamente cómo afecta tu propio juez interior en tus hijos. Bueno, partimos que definitivamente hemos escuchado muchas veces la frase de que los niños no hacen justo lo que les decimos, sino hacen lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque pues evidentemente nosotros como su madre o sus padres somos su primer referente. Estamos claros que un niño necesita aceptación, necesita cariño, necesita tiempo, necesita atención, límites, experiencias reconfortantes, juegos, amor, contacto físico. Y cuando hablamos de todo eso, pues pareciera fácil, ¿no? Pareciera que la tarea pues es fácil, pero pues las que somos madres y las que no también creo que se han dado cuenta que la verdad es que no es una cosa tan sencilla como parece. ¿Qué cosas se interponen, no? ¿Qué cosas se interponen para darles a nuestros hijos todo eso? Porque pues la plática quedaría ahí si fuera tan sencillo, ¿no? Pero hay muchas cosas que se interponen o que intervienen. Pues se interpone tu propia vida, las circunstancias de tu vida, el dinero, los problemas, el tiempo, quizás las obligaciones, el trabajo. Sin embargo, lo que más puede interponerse en cuanto a esto es el propio legado de nuestra propia crianza hacia nuestros hijos. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces seguramente que te ha pasado que por momentos abres la boca, platicas, dices algo, dices alguna frase y sientes que suenas como tu mamá, ¿no? Que seguramente te has dicho, estoy sonando como mi mamá o ya me parezco a mi mamá. Y sí, a todos nos pasa eso, ¿no? Y qué bueno, bien por ti, si te pareces a tu mamá y cuando recuerdas a tu mamá te hacía sentir cómoda, te hacía sentir amada, te hacía sentir querida, escuchada, quizá segura. Qué padre si recibiste atención positiva, si mantuviste relaciones satisfactorias con tu familia, porque esto te ha dado entonces la capacidad para crear relaciones positivas y funcionales y por ende contribuir de forma positiva con tu familia, con tu comunidad e incluso con tu sociedad. Sin embargo, pues la realidad es muy diferente, ¿no? O sea, ¿cuántos definitivamente o cuántos realmente tenemos todo armado así, ¿no? Definitivamente no creo que nadie le haya ido impecablemente bien, ¿no? Todos tenemos un pasado en el que nos sucedieron cosas, ¿no? Entonces, como comúnmente no es así, es importante detenernos a revisar si nuestra infancia, detenernos a revisar nuestra infancia nos puede resultar sumamente doloroso, nos puede resultar incluso un malestar emocional. Sin embargo, el revisar nuestra infancia es algo necesario para tomar conciencia y entender mejor cómo podemos evitar transmitir nuestros propios, digamos, bloqueos o temas que traemos acarreando desde nuestra infancia a nuestros hijos. Lo que hemos heredado habita al margen de nuestra conciencia. Eso quiere decir que nos cuesta distinguir si estamos reaccionando conforme a lo que está sucediendo en nuestros hijos o las conductas de nuestros hijos en el aquí y el ahora, o si nuestras acciones o nuestras reacciones hacia nuestros hijos están más que nada arraigadas por nuestro pasado. Porque muchas veces de forma inconsciente en realidad nuestras reacciones no tienen tanto que ver con el hecho de lo que está sucediendo en nuestros hijos, sino con cosas que nosotros mismos como papás traemos de nuestro pasado. Incluso personas formadas o bien intencionadas, podemos caer en ese túnel emocional de acabar reaccionando a nuestro pasado en lugar
de a lo que está ocurriendo realmente en nuestro presente. Así que cuando sientas una emoción negativa con respecto a algo que sucede con tus hijos, llámese enojo, llámese frustración, llámese rabia, resentimiento, coraje o celos, esa reacción es, esa reacción puede ser con respecto a algo que tu hijo ha hecho o ha pedido, pero yo te invito a que esa reacción la tomes como una advertencia, que la interpretes como una advertencia y no justamente de que tu hijo ha hecho directamente algo mal, sino de que tus interruptores están reaccionando y te están diciendo que ahí hay algo para que tú tengas la posibilidad de trabajar y entonces puedas darle una mejor guía a tu hijo. En la mayoría de los casos, el patrón que seguimos es el siguiente. Existe un comportamiento X de nuestros hijos que desencadena sentimientos pasados en nosotros, como de desesperación, quizá de rechazo, quizá de soledad, de enojo, de celos, de coraje, de frustración, y sin darnos cuenta, elegimos la opción más fácil, que es sentir rabia, pánico, frustración, enojo. Y en la mayoría de los casos, y nos da miedo admitir que la irritación que sentimos con respecto a nuestros hijos nos está ganando la partida. Pero pero es importante poner nombre a esos sentimientos. Es muy importante poner nombre a esos sentimientos buscando una narrativa alterna que implica entender que no son nuestros hijos los culpables de desencadenar esas emociones en nosotros. Quizá no siempre seremos capaces de desentrañar claramente una historia en nosotros mismos que dé sentido a cómo nos sentimos, pero eso no significa que esa historia no exista. Y yo sí te invito a que inviertas tiempo en analizar cómo te sentías tú a la edad que tiene tu hijo, porque justo eso es lo que te va a ayudar a generar empatía para cuando él se comporte de una manera que a ti te genere rechazo, que tú estés resistiendo. Y te voy a leer una pequeña historia. Esta historia es una historia personal y tiene que ver con algo que yo viví cuando mi hija era mucho, mucho más chiquita. Bueno, ahorita ya tiene 20, 21, 22 años, pero cuando era chiquita yo viví esta historia, ¿no? Mi hija tenía aproximadamente 7 años de edad, estaba atorada en un juego infantil, estaba jugando en un juego infantil y como que se quedó atorada y me gritó, ¿no? Me gritó, pero estaba como muy frustrada. Entonces en ese momento ella decía que necesitaba ayuda para bajar. Yo me acuerdo haberle dicho que bajase y cuando me respondió que no podía, de repente yo recuerdo haberme sentido sumamente enojada. Pensé que estaba haciéndose tonta, que podía bajar fácilmente, pero estaba, qué sé yo, exagerando, buscando llamar mi atención. Y en ese momento yo le grité a ella, baja ahora mismo, ¿no? Al final, ella bajó, intentó tomarme de la mano, pero yo seguí muy enojada. Así que yo seguí muy enojada y le dije que no. Y ella pegó un grito. Cuando llegamos a casa, ella se calmó. Yo entendí o más bien acepté que sentía que me estaba siendo muy fastidioso estar criando a mis hijos. Estaba como fastidiada de criar a mis hijos. Pero una semana más tarde estábamos en otro lugar. Igualmente había una estructura para escalar, igualmente había un juego. Y al mirar, me invadió ese sentimiento como de culpa, ¿no? De lo que había sucedido una semana anterior. Obviamente, ella también se acordaba del episodio y yo recuerdo su carita donde ella me estaba mirando con una expresión de miedo, ¿no? Le pregunté si ella quería jugar en aquella ocasión, en lugar de sentarme yo, quizá mirando el teléfono, haciendo otra cosa, me quedé junto a la estructura observándola a ella. Cuando pensó que se había vuelto a quedar atascada, que no podía bajar, me estiró los brazos hacia mí en busca de ayuda y aquella vez fui mucho más alentadora. Pon un pie aquí, pon el otro allá, agárrate de aquí, podrás hacerlo sola. Y así lo hizo.
Después me preguntó que por qué no le había ayudado yo de la misma manera el otro día. Y en ese momento fue cuando vino a mí la reflexión. Quizá en ese momento pues yo no tenía todavía el proceso que yo desarrollé o que tengo ahora, pero en ese momento me quedé pensando unos segundos y respondí, ¿sabes? Cuando yo era chiquita, mi mamá me trataba como si yo fuera una princesita y me llevaba en brazos a todas partes, no me dejaba ensuciarme, no me dejaba hacer absolutamente nada y siempre me decía que tuviera cuidado. Yo me sentía totalmente incapaz de hacer nada por mí misma. Así que acabé siendo muy, muy insegura y entendí que la reacción que tuve en ese momento es porque no quiero que te pase lo mismo a ti. Y por eso no quise ayudarte cuando me pediste que te bajase del juego la semana pasada, ¿no? Eso me recordó cuando yo tenía su edad, cómo no me dejaban bajar sola, sentí mucha rabia y lo acabé pagando con ella. Y eso pues no fue justo, ¿no? Ella en ese momento me miró y me dijo, yo pensé que no te importaba, que lo que estaba pasando era que yo no te importaba. Le dije, no, definitivamente no va por ahí, claro que me importas, pero en aquel momento no sabía que en realidad no estaba enfadada contigo, estaba enfadada con mi mamá. Como me ocurrió en esta historia, pues resulta súper sencillo caer en juicios y hacer suposiciones instantáneas sobre nuestras reacciones emocionales sin tener en cuenta que pueden tanto que ver con lo que se desencadenó en nuestro propio historial pasado como con lo que está ocurriendo realmente en el presente, ¿no? Así que cuando sientas enojo, dolor, coraje o cualquier otra emoción difícil como quizá resentimiento, envidia, como reacciona a algo que tus hijos están haciendo o que tu hijo está haciendo o ha pedido, conviene y te invito a que interpretes que eso lo interpretes justo como una advertencia y no una advertencia de que tu hijo o tus hijos están haciendo algo mal, sino de que justo lo que te dije hace un momento, nuestros interruptores están accionando y diciéndote, hay algo ahí que tienes que revisar para que tú puedas hacer algo diferente a lo que tú viviste, ¿no? Entonces, la invitación en este sentido sería la próxima vez que sientas rabia hacia tus hijos o cualquier otra emoción negativa, en lugar de reaccionar sin pensar, detente a preguntarte, ¿este sentimiento concierne exclusivamente a esta situación y a mis hijos en el momento presente? Yo sé que no es fácil, o sea que cuando estamos en medio de una emoción, no es fácil parar. Sin embargo, no tiene que ser instantáneo. O sea, el trabajo que te voy a invitar a hacer con esta plática puede ser posterior. Lo importante es que todo el tiempo te abras a la autoevaluación y a la reflexión constante y a poder estarte autocoachando con respecto a lo que te está sucediendo. Entonces, ¿este sentimiento realmente concierne exclusivamente a esta situación y a mis hijos en el momento presente? ¿Cómo yo evito observar la situación desde su punto de vista? ¿No? Entonces, yo te dejaría por ahí esas dos preguntitas. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera compartir algo. ¿Está claro? Sí, está claro. Bien, bien, bien. Ok. Cuando sucede algo como este ejemplo que yo te acabo de dar de ese momento que yo recordé con mi hija, pues ese momento le llamamos ruptura, ¿no? Y en realidad acá, pues en la vida normal, pues nosotros nos la pasamos generando rupturas en nuestras relaciones. Todas las relaciones importantes de nuestra vida tienen rupturas de alguna manera, momentos en los que hacemos que alguien pierda la confianza en nosotros o que se moleste o que se sienta amenazado, o que se sienta herido, qué sé yo, ¿no? Entonces, en un mundo ideal, pues sí, nos frenaríamos antes de reaccionar o antes de decir, seguramente cuando escuchaste esta historia dijiste, pues qué mala onda, ¿no? O sea, cómo no tuviste la paciencia o qué sé yo, pero cuando estás inmersa en el día a día, estresada o autoevaluándote o autoexigiéndote o lo que sea, pues a veces no es tan fácil que más bien es totalmente normal ese tipo de reacciones, ¿no? Ninguna de nosotras somos perfectas. Entonces, en un mundo ideal, nos frenaríamos antes de reaccionar ante un sentimiento de un modo inapropiado. Es decir, quizá no gritaríamos, no amenazaríamos a nuestros hijos, no los haríamos sentir mal de ningún modo. Pero todo eso es absolutamente poco realista.
En realidad, las rupturas, los momentos en los que malinterpretamos mutuamente, suponemos o herimos a alguien, como te acabo de compartir, pues son inevitables en las relaciones íntimas y familiares. Y entonces me podrás decir, ¿y entonces qué hago, no? Lo importante no es la ruptura, no son las rupturas que generamos en nuestros hijos y en otras personas, sino la reparación que hacemos de estas rupturas. Esto implica reconocer tus desencadenantes, o sea, reconocer qué cosas son las que están desencadenándote, modificar conscientemente tus reacciones. Si tú estás entendiendo, pareciera simple, pero no, o sea, el hecho de parar y decir, bueno, ¿por qué esto me detona? ¿Por qué esto me hace reaccionar? ¿Por qué esto me incomoda? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué lo estoy resistiendo? Entonces, identificar conscientemente tus reacciones. Y por supuesto, disculparte, como te dije, incluso tiempo después de lo que haya sucedido. Yo hace poco coachaba a una persona que me platicaba que de errores o cosas o acciones que él sentía que había cometido, que lo habían alejado de sus hijos. Y en definitiva, las pláticas que ha tenido ahora, últimamente, muchos años después, lo han ayudado a empezar a crear una relación completamente diferente, ¿no? Porque en realidad lo que importa, como te estoy diciendo, es la reparación, cómo vamos reparando y cómo nos vamos haciendo cargo, ¿no? Muchos padres también me han preguntado cuando trabajamos si no es peligroso disculparnos con nuestros hijos o aceptar, ¿no? Porque muchos lo ven como bajar la guardia o como reconocer que se equivocaron y lo ven como un punto vulnerable, ¿no? Pero nuestros hijos en realidad no necesitan que nosotros tengamos la razón, no necesitan que nosotros buscamos aferrarnos a nuestra razón y sostener que todo lo hacemos bien. Al contrario, nuestros hijos necesitan que seamos reales, nuestros hijos necesitan que seamos auténticos, necesitan que reconozcamos nuestros errores y no que nos mostremos perfectos. Entonces, nuestros hijos no necesitan que tengamos la razón. Bueno, ya había dicho eso. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Al inicio hablábamos de que los niños hacen lo mismo que nosotros, ¿no? Tus hijos están dispuestos a adoptar hábitos dañinos, o sea, si te ven fumar, si te ven mentir, si te ven llegar tarde, ellos están expuestos a adoptar los hábitos, no solo los positivos, sino también nuestros hábitos dañinos, ¿no? Nuestros patrones de conducta heredados, porque esto va siendo como una cadena. Nosotros también traemos patrones heredados de atrás y que impactan generación tras generación, o sea, no sabemos todavía el impacto que va a tener nuestras propias conductas presentes, no solo en nuestros hijos, sino en los hijos de nuestros hijos, ¿no? Muchos de nuestros miedos, muchas de nuestras conversaciones internas, no solo tienen que ver con cómo nuestros padres se comportaron o lo que nos dijeron o cómo se hablaban solo ellos a ellos mismos, sino viene de mucho más atrás. Entonces, bueno, acá también la importancia de por qué el nosotros hacernos consciente de eso, pues realmente nos puede apoyar a darles herramientas diferentes a nuestros hijos, ¿no? Te voy a hablar de cómo yo veo que es el patrón. En muchos casos el patrón es el siguiente: cuando reaccionamos con rabia o cualquier otra emoción demasiado intensa ante nuestros hijos, es porque se trata de un mecanismo que hemos aprendido para evitar sentirnos como nosotros nos sentíamos a la edad que tiene nuestro hijo. Comúnmente coincide, o sea, si tú realmente te pones a analizar, si tú dices, no, qué sé yo, mi hijo de 12 años es un problema y hace esto, pregúntate cómo estabas tú, cómo te sentías tú a esa misma edad, a los 12 años, qué te pasaba a esa edad, ¿no? Y vas a encontrar muchas cosas. Si te permites trabajar profundo, vas a encontrar muchas cosas que te pueden apoyar a entender lo que estás resistiendo con respecto de la conducta de tu hijo. Entonces, cuando reaccionas con rabia o cualquier otra emoción demasiado intensa ante tu hijo, es porque se trata de un mecanismo que hemos aprendido para evitar sentirnos como nos sentíamos justamente a su edad. Sin que seamos conscientes de ello, nuestro comportamiento amenaza con desencadenar nuestros propios sentimientos pasados de desesperación, de anhelo, de soledad, de celos, de dependencia. Y así, sin darnos cuenta,
escogemos la opción más fácil. ¿Y cuál es la opción más fácil? Pues en lugar de empatizar con lo que está sucediendo, con lo que está sintiendo tu hijo, nos hacemos un cortocircuito y sentimos rabia, enojo, frustración. En ocasiones, los sentimientos del pasado que reaparecen se remontan a más de una generación, que es justo lo que te decía. Y yo recuerdo, por ejemplo, que a mi mamá le parecían irritantes los gritos de los niños mientras jugaban. Siempre resistía a los niños gritando, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mi mamá que siempre resistía a los gritos de los niños, ¿no? Entonces, me di cuenta que yo también, yo personalmente, entraba en una especie de estado de alerta o de estrés cuando yo también, mi hija o sus amigas o mis hijos hacían mucho ruido, aunque se estuviesen divirtiendo, ¿no? Entonces, profundizando en el tema y hablando con mi mamá, qué podría haberle pasado a ella si hubiese hecho menos ruido mientras jugaba cuando era pequeña, me explicó que su padre, justo mi abuelo, tenía más de 50 años cuando ella nació y que a menudo tenía dolores de cabeza muy fuertes, tenía migrañas y que todos los niños, o sea, todos los hermanos de mi mamá tenían que moverse sin hacer ruido, sino que harían tener problemas. Es posible que entonces nos dé miedo admitir que en ocasiones la irritación que sentimos con respecto a nuestro hijo, pues viene desde ese lugar, ¿no? Lo cierto es que poner nombre e identificar claramente esos sentimientos que podríamos juzgar como inapropiados y buscar una narrativa alterna a ellos, nos apoya implica que no pensemos, más bien, es un problema que podría ser que en la infancia sentías que no te querían, ¿no? Es posible que en ocasiones te considerases o pensabas que eras pesado o que eras una carga o que decepcionabas a los demás o que no eras importante o que eras insignificante o exasperante o torpe o estúpido. Y justo vamos creciendo con todas esas conversaciones internas, ¿no? Cuando la conducta de nuestros hijos nos recuerdan justo eso, es cuando reaccionamos y si te fijas acabamos gritando o mostrando esas conductas negativas. No cabe duda que convertirse en padres puede ser algo sumamente complicado, ¿no? Tu hijo se convierte en una prioridad, dejas de lado lo tuyo, todos los días y a todas horas tienes que estar pendiente de él. Es posible que tener un hijo nos lleve a darnos cuenta de todo por lo que tuvieron que pasar nuestros padres y por momentos, pues ya cuando lo vivimos, apreciar más lo que ellos estuvieron viviendo, ¿no? Ahora, ¿cómo nos hablamos a nosotros mismos? Pues tiene que ver con esas charlas o comentarios continuos. Todas esas veces que nos decimos no puedo, no soy suficiente, voy a fracasar, soy muy malo. Y todas esas conversaciones vienen de esas dudas que tenemos con respecto a nosotros mismos y justo nos desaniman, son la justificación perfecta para desanimarnos, para sentirnos incompetentes y para no hacer las cosas, ¿no? Yo te invito a que pienses un poco en tu infancia. ¿Te hacían sentir mal, culpable, responsable? Quizá por momentos te sentías culpable incluso del mal humor de tus padres. Si es así, resulta que es muy sencillo intentar reparar tu sentimiento negativo haciendo que otra persona se sienta mal. Es decir, que muy probablemente si tú te sentías así, pues la forma como tú vas a sacar en el presente eso es haciendo que otra persona también se sienta mal por lo mismo. Y no lo haces de forma consciente, pero estás repitiendo ese patrón. Y las víctimas, pues acá enfocando todo esto, el tema de los hijos, pues justamente con demasiada frecuencia son nuestros hijos, ¿no? El instinto del niño le dirá que no estamos en armonía con él o con lo que está ocurriendo. Y si fingimos lo contrario, si fingimos que no es así, estaremos atontando su instinto,
Por ejemplo, si fingimos que como adultos nunca nos equivocamos, el resultado puede ser un niño sobreadaptado, no solo a lo que digas tú, sino a lo que pueda decir cualquiera. Y eso lo convertirá en un niño mucho más vulnerable ante las personas que tal vez no tengan realmente las mejores intenciones para con él. El instinto justo de un niño es un componente básico y esencial en su confianza. Entonces, la competencia y la inteligencia que le aporta, es muy, muy importante que no dañemos justo el instinto, ¿no? Que no queramos pretender que confiemos en ellos si en realidad no lo estamos sintiendo, sino que nos invitemos a trabajar. Acá te voy a dar otro pequeño ejemplo. Conocí le vamos a llamar Juan, cuando asistió a un taller conmigo. Se lo sugirió justo su esposa y en aquel momento su hijo tenía casi 2 añitos. Juan me explicó que él y que su mujer habían acordado no tener hijos, pero su esposa cambió de opinión y al cumplir los 40 años, tras un año intentándolo y con in vitros, pues logró quedar embarazada. Teniendo en cuenta lo mucho que se esforzaron para conseguirlo, es sorprendente en retrospectiva lo confuso que podría sentirse, de cómo él pensaba que iba a sentirse al tener un bebé. Y creo que esa persona construyó su propio concepto de la paternidad a través de todo lo que vio, ¿no? De todo lo que percibió, de lo que pues nos venden socialmente, ¿no? Pero cuando nació su hijo, la realidad de esa espontaneidad y de la flexibilidad, pues ya se había terminado y el cansancio o el agobio de cuidar del bebé había hecho que ellos tuvieran que estar 24 horas pendiente del niño y sentirse, él sobre todo, sentirse resentido, deprimido, y pues mal, ¿no? 2 años más tarde, él seguía trabajando estos temas porque seguía sin disfrutar su vida, ¿no? Y algo que le pesaba mucho a Juan, pues era el hecho de que no hablaba de otra persona con su esposa que no fuera su hijo, ¿no? Que todo el tema tenía que girar o giraba alrededor de su hijo. Y si intentaba sacar otro tema al cabo de unos minutos, él sentía que ella volvía a regresar al tema todo el tiempo del niño, ¿no? Entonces yo le pedí a Juan que me hablara de su infancia. Lo único que pudo contarme en ese momento es que no tenía muchas ganas de analizarla y que había sido totalmente normal, ¿no? Lo que comúnmente toda la gente dice, que no tiene nada, que están perfectos, que no les pasa nada. Pero, en realidad en ese momento yo tomé su no me interesa como una pista clara de que él deseaba, pues, tomar distancia, ¿no? Eh, yo empecé a percibir que el hecho de ser padre había desencadenado en él sentimientos de huida, ¿no? Él deseaba justo huir. Yo le pregunté a Juan, ¿qué significa normal? ¿Qué significa que tuviste una vida normal? Me explicó que su padre se marchó cuando él tenía 3 años y que sus visitas se fueron espaciando cada vez más. Y bueno, Juan tiene razón, esa es una infancia justamente normal, podría ser la de cualquiera de nosotros. Sin embargo, eso no significa que la desaparición de su padre importara o no le hubiera impactado de forma consciente o inconsciente en su vida. Entonces, yo le pregunté cómo se sintió ante el abandono de su padre, pero él me decía que no se acordaba, que no tenía memoria de eso. Le sugerí que tal vez le resultaba demasiado doloroso acordarse y a la vez creo que le parecía más fácil ser como su padre y abandonar a su esposa y a su hijo, porque entonces no tendría que abrir su propia caja de emociones difíciles para entrar en contacto con ellas. Le expliqué que pensaba que era importante que abriera esas emociones, esos sentimientos y que entrara en contacto con todo eso, porque de lo contrario no sería sensible a las necesidades de su propio hijo y terminaría transmitiéndole a ese niño por lo que le terminaron transmitiendo a él. Al final, mucho tiempo después, volví a reencontrarme con él y pues me topé con un hombre que seguía atorado, dando vueltas sobre lo mismo, deprimido,
que ya había incluso buscado terapia psicológica. Y en la terapia, él me confesó que en su terapia psicológica, pues había terminado justo llorando y gritando en las consultas del terapeuta justo por el abandono de su padre, ¿no? La terapia, él me decía que le ayudó a situar los sentimientos donde tenían que estar. Y después vino nuevamente a los entrenamientos a trabajar el abandono de su padre y no pensar que no estaba hecho para esa relación que ahora tenía en cuanto a la posibilidad de él mismo de ser padre. Y él aceptó que se sentía aburrido, incluso resistente en ocasiones, pero ese resentimiento tenía que ver con su pasado y no justo con su hijo, ¿no? Entonces, ahora él terminó entendiendo que toda la atención que le dedica a su hijo es para que se sienta bien, no solo ahora, sino también en el futuro, que su madre y él le dan todo el amor que pueden darle, sin que eso signifique que tendrá amor para dar cuando sea mayor, y así, y eso, pues obviamente lo haga sentir valioso. Básicamente, Juan reparó o estuvo trabajando en la ruptura con su esposa y su deseo de abandonarle, y se metió profundo en su pasado para entender qué ocurría en el presente. Y fue ahí cuando fue capaz de cambiar su actitud en la relación con su hijo, como si no pudiera liberar el amor, que el amor que estaba atrapado por el dolor que él sentía. ¿Ok? Bueno. Si puedes tomar una pluma, me gustaría que te preguntaras qué comportamientos de tu hijo te provocan la reacción negativa más intensa que hayas tenido. O sea, me gustaría que analizaras justo qué comportamientos de tus hijos te provocan las reacciones negativas más intensas que tú hayas tenido, que hayas vivenciado. ¿Y qué ocurrió en tu infancia cuando mostrabas esa misma conducta? ¿Qué fueron las cosas que ocurrieron en tu infancia cuando sucedía esta misma conducta? Y por otro lado, me gustaría que te remontaras, que cerraras los ojos, incluso ahorita en este momento, que cierres los ojos, te pido que cierres los ojos y te remontes a tu recuerdo más antiguo. Puede ser una imagen o puede ser un sentimiento o tal vez sea una historia. ¿Cuál es esa emoción predominante en tu recuerdo? ¿Qué relevancia tiene ese recuerdo en la persona que eres ahora? ¿Cómo influye el recuerdo en tu manera de criar a tus hijos? Recuerda si surge algún sentimiento cuando realices este ejercicio, por ejemplo, el temor a sentirte avergonzado, el que podría ser que ahora te aferres siempre a tener la razón, tal vez a expensas de tu hijo, y siéntete sumamente orgulloso por haber detectado, en lugar de sentir que vas a derrumbarte por la vergüenza o evitarlo poniéndote a la defensiva y continuar con la conducta que mostrabas ante ese sentimiento. Como señalamos al principio que estábamos iniciando esta pequeña plática, los niños hacen lo mismo que hacemos nosotros y no lo que les decimos en realidad que hagan. Por tanto, si tenemos, por ejemplo, el hábito de golpearnos la cabeza o agarrarnos la cabeza, tu hijo está expuesto a adoptar ese mismo hábito potencialmente dañino. En nuestros patrones de conducta heredados se reflejan muchas veces en cómo nos hablamos a nosotros mismos, sobre todo a través de nuestro crítico interior. Casi todos nosotros tenemos en la cabeza una especie de charla o comentarios continuos a los que estamos tan acostumbrados que ya ni siquiera nos paramos a descifrar el contenido. Sin embargo, esa voz puede ser un crítico muy duro, que es lo que te decía hace rato, decir que no podemos, que somos un desastre, que no somos lo suficientemente buenos, que debemos abandonar, que no hacemos nada bien, que estoy muy gordo, que soy muy inútil.
ten cuidado con todas esas charlas interiores, porque no solo tendrán una poderosa influencia en tu vida, sino también en la vida de tu hijo. Como tú te hables a ti, es como tu hijo entiende que se habla a sí mismo, como tú te tratas a ti, es como tu hijo se trata a sí mismo. Entonces, aparte de enseñar a nuestro hijo aparte de enseñarle a nuestro hijo a realizar esos mismos juicios dañinos hacia su persona, esa voz interior negativa sabe cómo justo hacer que nos demos por vencidos, sabe cómo acabar con nuestra confianza, sabe cómo lograr que nos sintamos incompetentes en general. Y bueno, pues este es otro buen motivo para que nos demos cuenta de cómo te hablas a ti mismo. Al parecer, transmitimos esas voces interiores a nuestros hijos, además de los hábitos que ellos detectan a simple vista, y si queremos que nuestros hijos realmente tengan la capacidad de ser felices, es sumamente importante que nos interpongamos ante nuestra autocrítica o que podamos revisar nuestra autocrítica. Nos convertimos en adultos con base en nuestras experiencias de la infancia, pero resulta difícil quitárnoslas de encima. No siempre es fácil detener esa voz interior, lo sé, entiendo perfectamente que no es fácil, pero lo que sí puedes hacer es detectarla, es estar presente, detectarla, y una vez que la detectes, pues también reconocerte el que la estás detectando y empezar a trabajar conscientemente en ella. Fernanda, otra historia es que Fernanda tiene 2 hijos y trabaja como ayudante en una galería. Es consciente de su voz negativa, de cómo se habla a sí misma. Normalmente ella se enfoca siempre en el fracaso, que no debe intentar algo porque no va a funcionar, que no lo hará bien, que se avergüenza de sí misma, y así se convence una y otra vez. Ella realmente cree que todo eso es cierto. De alguna forma, todas esas creencias las ha sentido ciertas durante mucho tiempo. Ella se siente culpable cuando piensa que la persona, cuando piensa en la persona y sabe que viene de su madre, ¿no? Siempre ha sabido, la quiso, que la ha hecho sentir muy querida, sin embargo, su mamá era sumamente aprensiva, nunca se ha sentido bien del todo, es una mujer muy negativa, entonces siempre que, por ejemplo, la cena te quedó deliciosa, le respondía, no, no sabe a nada, tiene demasiado queso, no quedó como yo esperaba. En cierto modo, su mamá le transmitió a Fernanda esa insatisfacción, ¿no? A Fernanda y a sus hermanas, ¿no? Y así se fueron obsesionando con sus fracasos y los utilizaron como pruebas de que no eran lo suficientemente buenas, de que ni siquiera deberían molestarse en intentar mejorar. Y justo su mamá por muchos momentos intentó ser positiva, ¿no? Cuando ellas le hacían comentarios con respecto a su comportamiento, pero un comentario irreflexivo lo estropeaba todo. En la prueba final del vestido de novia de Fernanda, ella me compartió que salió del probador y la mamá frunció los labios, la miró con aire de preocupación y le dijo, el día de la boda ya con las flores, con el velo y con todo lo demás, te va a quedar bien, ¿no? Sin darse cuenta que su propia ansiedad y sus inseguridades pues estaban causando realmente estragos y estaban rompiendo con todo lo que ella estaba sintiendo, ¿no? Bueno, pues acá en lugar de juzgarte por lo que haces, te invito a observar y a valorar lo que sí haces bien, a tomar nota y notar sobre todo cómo te hace sentir lo que sí haces bien. Por ejemplo, en lugar de decir o pensar algo como hago un pan maravilloso, prueba con concentrarte, cada día me esfuerzo por hacerlo mejor, qué sé yo, ¿no? En lugar de decir, el yoga se me da fatal, prueba con, pues estoy mejorando todos los días, me estoy esforzando, ¿no? Más que las palabras bueno y malo, trata de prescindir de esos juicios o emitir conclusiones con delicadeza en vez de rigidez. De ese modo, el daño para nosotros y para nuestros hijos, créeme que será mucho menor. Entonces,
para cerrar el tema, hay opciones para decidir qué actitud adoptar ante esa voz, ¿no? Ante esa voz negativa, ante esa forma negativa de hablarnos a nosotros mismos. Uno, el punto inicial es identificar esa voz, identificar cómo nos hablamos. Dos, no interactuar ni pelearnos con esa voz. Tratarla como si fuera una persona externa a nosotros. Cuando detectamos esa vocecita interna que nos está diciendo no eres suficiente, no te va a salir, no te quedó bueno, no te quedó rico, eres malísimo en esto o en aquello. Trata esa voz como una persona difícil de la que puedes liberarte y toma nota de lo que ha dicho, pero sin enfrentarte a ella. Esa voz tiene derecho a tener su opinión, sí, pero no es una verdad absoluta. Número 3, amplía tu zona de confort. Al hacer aquello que tu crítico interior te está diciendo que no puedes hacer, vas a ganar confianza. Si tu vocecita interior te dice no puedes, esfuérzate en hacerlo. O sea, llévale la contra. Y sí, te invito a que quieras tener la razón. Llévale completamente la contra. Si te dice vas a fracasar, dale y aunque fracases. Si vas a lo que sea, busca ampliar tu zona de confort, busca hacer todo lo que tu crítico interior te dice que no puedes, todo lo que te juzgue, todo hacerlo a la inversa. Es algo que puedes recordar justo cuando tienes dudas acerca de ti mismo. Y número 4, sé consciente de los peligros de transmitir tu crítico interior a tus hijos. Esto debe ser un incentivo extra para tomar conciencia. Realmente el cómo impactamos a nuestros hijos debe ser nuestro incentivo para tomar conciencia ante esto. No sé si tengan alguna duda, si quieran compartirme algo que les esté haciendo sentido con respecto al tema. Me gustaría que ahora me compartieran si les hace sentido, si tienen algo que realmente me quieran compartir con respecto a su propia paternidad o maternidad más bien, con respecto a sus hijos. ¿Qué identificaron? Luz Elvira, ¿sí? Bueno, creo que al final las maternidades, como todo, son individuales, pero sí es un proceso de mucha conciencia, también de quitarnos todo el tiempo esas culpas cuando ya logras identificar tus patrones, cuando ya incluso los has hablado con tus hijos, ¿no? Pero quitarte esas culpas, porque me he escuchado a mí misma decir muchas veces cuando me siento en la rabia, así, ay, ya sé que ya te voy a traumar de por vida, o ya sé que soy la peor mamá, pero hazlo, ¿no? Y uno trata, o sea, la parte más profunda de uno sí trata de cambiar el patrón o de identificarlo en ese momento, pero pues para eso son también nuestros hijos, nuestros principales espejos cuando decidimos tomarlos como eso, ¿no? Y que nos muestren todas esas heridas o toda esa basura que no hemos sacado, que tenemos ahí guardada y que se nos manifiesta en el peor momento y ante la circunstancia menos favorable. Y bueno, pues de ser como muy compasivas con nosotras mismas como madres, en que no somos perfectas, porque también la culpa de estar ahí y de decir, ya te traumé, ya te traumé, ya no, aunque no quiera, y pues ya asumí que también no voy a ser una mamá perfecta y que yo soy quien le tocó como madre, ¿no? Con mis defectos intentando hacerlos conscientes, pero pues que tampoco me puedo vivir culpabilizando por no ser la mamá ideal para mi hija. Y justo eso es lo que estábamos mencionando ahorita, ¿no? O sea, la etiqueta de bueno y malo, ¿no? Siempre es buena madre, mala madre, ¿no? Y qué es bueno y qué es malo, ¿no? Así como tú lo acabas de decir, pues es un trabajo constante y es un esfuerzo constante de estar sumamente presentes, de realmente estar conscientes de todas esas heridas que sí, definitivamente nuestros hijos van apretando esos botoncitos y son una invitación a trabajar
trabajar, porque si nosotros acabamos metiéndolas en la maletita o guardándolas, pues acaban reventándonos por otro lado, ¿no? Y cada vez los conflictos o las discusiones o la resistencia a ciertas actitudes o ciertos comportamientos de nuestros hijos, pues acaban incrementándose, ¿no? Entonces, gracias, sí, definitivamente sí, gracias por compartir el cómo te ves como mamá. Sí, Uli. Tu micro. Perdón. Hola Pau, buenas noches. Yo no tengo hijos, pero hace ratito que comentabas en la parte de a ti como mamá, ¿qué te resuena cuando te peleas con tus hijos? Repito, yo no tengo hijos, pero por ejemplo sí lo aplico con mis sobrinos y ahorita me di cuenta de algo que me pasa o me pasaba con mis sobrinos cuando eran más pequeños, el hecho de yo no cumplirles a ellos en un mínimo detalle. Tía Uli, vamos a jugar, tía Uli, vamos al parque, ahorita. No, yo, ahorita. Y era el hecho de no cumplir en el momento. Entonces, rápidamente encontré en mi pasado que a mí tampoco me cumplían, igualito. Entonces, lo que hago ahora y lo que aplico en mi día a día como adulto y de hecho con mis mismos sobrinos, ahora que ya son grandes, pues es hacer lo que digo cuando digo que lo voy a hacer con ellos y lo aplico en toda mi vida. Entonces fue eso de lo que me di cuenta ahorita que comentabas tú. Sí, y yo creo que también tú puedes detectar que esas heridas, si no están impactando a tus hijos porque no los tienes, pero te están impactando a ti de alguna otra forma, quizá tus relaciones personales, quizá en tu trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que todos podemos detectar justo esos puntos, ¿no? Donde nos sentimos tan parecidos, ¿no? A lo que más resistimos, ¿no? Que decimos, híjole, ya me estoy viendo, ya estoy hablando igualito que mi papá o igualito que mi mamá, ¿no? Justo. Gracias, Uli. ¿Alguien más? Yo les quiero compartir una cosa que me ha enseñado, que una vez me enseñó Daniel. Sabes que de pronto tenemos, o yo, no voy a hablar en plural, yo tengo de pronto conversaciones de, ay, pendeja, ¿cómo hice esto? Así, ¿sabes? Pues porque obviamente son cosas que están en automático y que he trabajado en toda mi vida, sin embargo, es un patrón conductual que mi papá tiene. Mi papá, así, cualquier cosa que se machuca, lo que sea, ya se está pendejeando y diciéndose cosas él mismo. Y yo es algo que tengo, finalmente vivo con él 24/7 y lo tengo, pero yo soy consciente de, pero en una ocasión Daniel de 6 años me dijo, mamá, ¿por qué te dices así? Oh my gosh, imagínate. El balde de agua helada que me cayó, en ese momento darme cuenta que él estaba dándose cuenta cómo yo me estaba hablando a mí misma. Fue de verdad como así de, oh, Dios mío. A partir yo creo que de ese momento soy como más precavida, sobre todo con Daniel, porque está, mira, pero sí en todo. Obviamente ahorita lo que tú comentabas de que lo que te hace reaccionar, bueno, este muchachín me mandaron, ¿verdad? O sea, me lo mandaron con un control adicional, porque él sí, cualquier cosa y yo, porque obviamente yo le platicaba a Jacob, cuando yo llegué a Alianza, te conocí, Jacob tenía 4 años, y toda la vida casi de él estuve en proceso con ustedes, adentro, trabajando, como sea. Pero ya con ellos es totalmente diferente porque ahora tengo otro adulto que es Jacob, tratando a sus hermanos como si fueran hijos. Y es bien difícil, Pau, porque de verdad yo le puedo decir a Jacob, entiende que no es así. Él trae sus propias heridas y yo me puedo dar cuenta cómo él reacciona ante los comportamientos de sus hermanos y puedo ver sus heridas que yo como mamá le pude causar. De verdad es de Dios, no importa lo preparada que estemos, entre comillas, aquí está el resultado, ¿ves? Siempre va a ser. Y afortunadamente, siempre yo pienso que tener procesos de transformación como los que tú das, por supuesto, permiten que nos volvamos conscientes
de estas cosas. Y entre más aprendamos y más procesos podamos vivir de crecimiento personal, pues tal vez la llevamos más liviana, pero eso no significa que no nos vamos a proyectar con nuestras propias heridas. Por Y pues supuesto. gracias, Pau, ¿eh? No, al contrario, gracias a ti, Lulu. Creo que nutre mucho todo lo que estás comentando, porque aparte, creo que cada hijo, digo, las que somos mamás, viene a ponernos los pies sobre la tierra y a hacernos trabajar lo que nos está faltando, ¿no? Entonces, justo cuando crees que ya te la aprendiste o que ya sabes o que ya le agarraste, pues viene otro o el otro te enseña la otra parte que no estás queriendo ver y revienta en tu cara, ¿no? Acaba reventando en tu cara, ¿no? Las cosas que tú no estás trabajando o que no estamos trabajando, ¿no? Entonces, pues sí, es eso que dices con respecto a Jacob. Yo también considero, por ejemplo, que mi hijo más chico hoy por hoy es mi maestro, ¿no? O sea, es mi supermaestro, ¿no? Porque si bien quizá yo podría juzgar que no batallé tanto con los otros dos, pues el chico me está mostrando todos esos espacios de posibilidad que yo tengo y todas esas heridas que no he sanado y todo ese trabajo que aún me queda por hacer y que es constante, que aparte nunca se acaba, ¿no? Que es el día, es de día a día, porque si no, pues vuelves a caer, ¿no? Entonces, muchas gracias, Lulu. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir algo que le haya hecho sentido, algo que le recuerde algo de su madre? Algo? Uh-huh. Hola, yo soy Alejandra Pulido y quiero como compartir que justamente mis hijos se han convertido en mis maestros. O sea, ya en conciencia, yo a pesar de también estar trabajando mucho conmigo, en conciencia ahora veo como a través de ellos, ¿no? Yo todo lo que, pues como mamá muchas veces no hace lo mejor de sí, es un amor incondicional. Y yo en mi cabeza alguna vez dije, no voy a repetir lo que mi mamá, justo hice lo contrario, ¿no? Y decía, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, y justamente generé que lo vivieran. Entonces, ahora ellos, más mi hija que mi hijo, pero ella ha sido mi maestra, ¿no? Y ella me ha ayudado como a sanar esas heridas que yo por dolor o por no volver como a ese momento que elegí ocultar, ella me ha ayudado a sanar y ahora en conciencia ya me siento liberada de muchísimas cosas y mis hijos ya son adultos. O sea, todo esto viene desde mis ancestros. He llegado hasta ese punto de que ha sido una continuidad, ¿no? Con respecto a algunos temas y ahora ya he sanado a través de ella. Ay, muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias por compartirnos. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Bueno, acá de última me gustaría que tomen nota de lo siguiente. Yo las invito a hacer este último ejercicio, pero realmente, bueno, todos se los dije digo, tenemos poquito tiempo, pero sí me gustaría que ustedes se quedaran pensando en esto último que te voy a proponer, ¿no? Que realmente es con respecto a tu crítico interior, ¿no? Que es lo que estábamos hablando al final y que comentó Lulu. Te invito a que escribas, a que anotes absolutamente todos los pensamientos autocríticos que tengas a lo largo de un día. O sea, que te des a la tarea de tomar una libreta, una hojita, algo, traerla contigo todo el día y anotar todos los pensamientos autocríticos. O sea, a detectar, estar lo más presente, consciente que puedas de esa autocrítica y anotar todo lo que vas detectando a lo largo del día. Y que te preguntes, ¿identificas esas críticas como las que viste articular a otros de tu pasado? Puede ser tu madre, puede ser tu padre, algún abuelo, pero la pregunta sería, después de que tú hagas
un escrito consciente de todo un día de esas autocríticas, de cuando te dices, ay, qué pendeja, ay, no, soy súper olvidadiza, ay, no, soy malísima para esto, o no, a mí no me salen esas cosas, soy malísima para la tecnología, o no sé, todo el tiempo todos nos estamos hablando y somos súper duros con nosotros mismos. A veces nos criticamos de cómo la gente es con nosotros, pero la verdad es que no hay peor crítico que nosotros mismos, ¿no? Entonces, identificas esas críticas como las viste articular a otros, esas críticas en tu pasado, y te invito a que pienses en algo que te gustaría conseguir. ¿Qué es aquello que te gustaría conseguir? ¿Y cuáles son esos pasos necesarios para eso que te gustaría conseguir, ¿no? Quizás sea ser buena en algún deporte, aprender un idioma, comprarte algo que te guste, lo que sea. O sea, no hay aquí grande o chico, bueno o malo, ni significante o insignificante. O sea, quítale todos los juicios. Piensa en algo que te gustaría a ti lograr o conseguir y en esos pasos necesarios para conseguirlo. Y luego, date cuenta cómo tú te hablas a ti mismo al respecto de eso, ¿no? Que dices, no tengo tiempo, o tengo miedo, o yo no soy tan buena. ¿Cuáles son, cómo te hablas a ti mismo con respecto a eso? Piensa, ¿te estás diciendo eso para no avanzar? Porque siempre que nos decimos cosas consciente o inconscientemente, pues son para algo, por algo y para algo, ¿no? Entonces, eso que te dices, esa voz interna, te estás diciendo y te estás repitiendo eso para no avanzar. Esa voz te recuerda a alguien, puede ser tu papá, puede ser tu mamá. Con algo tan simple como esto que te estoy diciendo, te aseguro que puedes o podemos encontrar muchas cosas para trabajar, porque seguramente esas frases que tú te repites son frases que en algún momento te quedaron taladradas, te quedaron incorporadas desde tu infancia, ¿no? Y si las haces conscientes y si te permites trabajar en ellas, créeme que vas a poder liberar muchísimas cosas. ¿Ok? Carlita, no sé si quieras decir algo, aportarnos algo, Sí, si te hagas sentido algo. Sí, a mí me encanta mucho este tema, aparte porque creo que es bien importante, ahorita lo hablamos en el tema de padres e hijos, ¿no? Y es bien importante mirarlo también en cuanto a cómo lo vimos o lo vivimos con nuestros padres, pero al final, como lo dijiste al principio, pues es un tema que toca todas las esferas, ¿no? Toca todas nuestras relaciones. Entonces, yo recuerdo que hubo un momento, y no hace mucho, ¿no? Porque al final somos seres sociales y de alguna manera en el entorno en el que estamos vamos adoptando ciertas cosas, ¿no? Vamos adoptando conductas, vamos adoptando creencias, vamos adoptando ideas. Entonces, hace no mucho estábamos aquí en Turquía justo y un día me iba a ir a comer. Mi esposo se quedó en la casa y cuando me senté a pedir algo de comer, noté que justo empezaban a llegar las voces, pero no eran mis voces, no eran parte de las voces y de los juicios que yo he adoptado de mi esposo, por ejemplo, ¿no? Ay, no, eso no, no se ve bien. Ay, no, de eso a esto, pues mejor esto. Ay, no, como ese tipo de juicios que yo noto en él, pero que no sé en qué momento los adopté como míos, Los ¿no? incorporaste. Exacto. Y entonces creo que es bien importante porque como que todas nuestras relaciones también se basan en eso, en cómo son nuestros juicios hacia nosotros mismos, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y justo ayer me quedaba como un poco la reflexión, porque tengo ahora aquí a mi suegra y a la mamá de mi suegra, que mi suegra es Ale, por cierto. Y entonces, mientras platicábamos, justo la mamá de mi suegra hablaba de un momento en el que ella se había hablado súper fuerte, ¿no? Para sacarse adelante en un momento en el que lo requería, pero que al mismo tiempo, digo, pues somos así de duros con nosotros porque nos han enseñado a ser duros con nosotros, ¿no? Porque eso hemos recibido tanto familiarmente como de la propia sociedad, ¿no? A condicionar nuestro amor hacia nosotros mismos. Y en el momento en el que aprendamos a
hablarnos con amor, hablarnos con paciencia, hablarnos con ternura, ¿no? Pues eso mismo que hacemos hacia nosotros es lo mismo que vamos a poder entregar a otros, ¿no? Es la misma forma en la que vamos a poder amar a otras personas incondicionalmente, pues ocurra lo que ocurra, ¿no? En las circunstancias que sean. Entonces yo Claro, por te supuesto, ser agradezco muchísimo. empáticos con nosotros, ¿no? Ser empáticos, reconocer nuestros miedos, reconocer nuestros errores, nuestras carencias, ¿no? No querer mostrarnos perfectos sino al contrario, reales, ¿no? Exacto. Gracias. Creo que también muchas veces somos buenos para escuchar a otros, ¿no? Decimos, ay, te escucho, estoy para ti, ¿no? Cualquier cosa que necesites, pero a veces no somos tan buenos escuchándonos a nosotros mismos, ¿no? Y conteniéndonos, como abriéndonos ese espacio para contener lo que está ocurriendo. Entonces creo que es una habilidad a desarrollar también. Muchas gracias. ¿Alguien más o vamos cerrando algo? La otra Carly. Carla. Primero, Pau, muchas gracias por la charla. Yo también creo que, bueno, no tengo hijos, pero tengo una sobrina y haz de cuenta que, bueno, es como una esponjita. Yo la veo y a veces me habla con mucho amor, a veces me habla muy tierna, muy consciente de todo y de repente saca comentarios que yo digo, ¿esto de dónde lo sacaste, sabes? ¿O quién de nosotros lo dijo? ¿O de dónde lo escuchaste? Porque pues me sorprende, ¿sabes? Entonces es un buen ejercicio de espejo para verme, ¿no? Y mi hermana para verse con todas las personas con las que convive mi sobrina. Y también un poco agregando a lo que había comentado Carla, yo tengo varios círculos de amigos y normalmente estoy observándome, ¿no? Cómo eso impacta en mi actitud. Y yo noto justamente que, por ejemplo, si estoy en un círculo como muy juicioso, no está, o sea, está en mí ser consciente de que yo estoy actuando juiciosa, ¿sabes? Pero es como esa parte de mimetizar o como de hacer bond con los lazos que tienes a tu alrededor y ser como consciente de cómo te está transformando ese contexto. Y además, si te está transformando, pues ser consciente de detenerlo si no te gusta el camino que está tomando, pero si sí, bueno, ir como avanzando. Entonces yo me noto así como que en círculos que son, a lo mejor tengo otros círculos que son súper relajados, súper hippies, y también noto cómo ese contexto me impacta, ¿no? Y cómo me comporto en ese contexto. Entonces, bueno, creo que igual sí es una habilidad estarnos observando constantemente y ver independientemente del contexto, quién quiero ser, ¿no? Cómo quiero actuar, a pesar del contexto o con el contexto. Entonces, bueno, eso era todo lo que quería decir, Pau. Muchas gracias. Me encantó. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Por acá levantaron la manita otra vez. Sí, es que esta parte del contexto me recordó una situación. El sábado regresaba de un momento en el que me sentía yo muy contenta, muy conectada, y la verdad es que no es como que llegue a casa y encuentre como el hogar con quien hablar o algo por el estilo. Entonces uno va buscando sus círculos, ¿no? De pertenencia o lugares de pertenencia. El mío era bastante extraño porque pues, mi lugar de pertenencia era una taquería. Y en este lugar, una mujer, pues estaba viviendo exactamente el mismo tipo de necesidad que yo, ¿no? Ella también estaba buscando un lugar de pertenencia, de contención, de inclusión y donde pues poder llegar y contar, vengo muy contenta porque estuve haciendo esto, lo otro, porque viví esta experiencia, porque conocí a esta gente. Entonces la chica se sintió invadida en su espacio personal
y empezó a ser muy agresiva conmigo. Entonces, en algún momento era como si me estuviera hablando mi mamá. En algún momento lo que esta chica me estaba diciendo me estaba calando con las mismas palabras que decía mi mamá, ¿no? Porque además se ponía desde el punto de vista muy espiritual y decía, te agradezco que me estás reflejando exactamente lo que yo no quiero ser. Tu soberbia, tu vanidad, tu creer que por ser bonita o verte bien vas a ser mejor. O sea, me empezó y se supone que me estaba agradeciendo, ¿no? Y yo, híjole, ¿qué onda con esto? Es como que me está hablando mi mamá y me está diciendo todas las palabras hirientes que ella me decía, ¿no? O que me podía hacer sentir. Y en ese momento me paré y le dije, no sabes cómo le pido a la fuente, a Dios, a quien sea, que a ti nunca te ponga una mujer como tú juzgando, señalando, ofendiendo y violentando a otra mujer enfrente, porque, o sea, eso es innecesario entre mujeres, ¿no? Me paré y me fui, pero entendí, o sea, gracias a esa experiencia yo entendí cómo mamá se refleja en todos lados, hasta en una taquería. Cómo esas situaciones se nos presentan y aprender a poner límites y decir hasta dónde no permito, hasta dónde porque otra persona con un poquito menos de trabajo, y no estoy diciendo que tenga yo así la super espiritualidad, porque caería en el mismo patrón de superioridad espiritual de esta chica, que soy mejor o que ya trascendí muchas cosas, pero pues por lo menos intento trabajar en mí todos los días. Y esta persona me vino a mostrar justo eso, que no necesitas ser en casa o no necesitas ser directamente con tu madre, donde observes todos esos patrones que tantito menos de amor, trabajo personal y autoestima y me hubieran tirado al piso. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte y con qué claridad lo compartes. La verdad es que sí me hace reflexionar, porque sí, definitivamente puede ser cualquier persona que nos topemos la que también sea una invitación para, para trabajarnos, para reconocernos, para ver nuestra vulnerabilidad o incluso nuestra fortaleza, ¿no? Y pues qué padre que tú hayas tenido y primero toda la grandeza para dejarlo entrar y luego para compartirnoslo también a nosotros. Muchas gracias. Disculpen, pero esto de la pertenencia me pareció que es importante porque a veces buscamos pertenencia en donde no. Sí, como no, claro, definitivo, definitivo. Y bueno, miren, también por algo estamos aquí, ¿no? O sea, yo creo fielmente que justo en el proyecto de Carla me gusta por eso, porque creo que si nos vamos hilando, nos vamos encadenando unas a otras, ya sea en algún momento o permanentemente, pues es por algo, ¿no? Y es porque yo necesitaba quizá escucharte a ti o escuchar a cada una de las que compartió o simplemente verlas o sentirlas, ¿no? Para mí, digo, respeto mucho y lo que esté haciendo cada una, pero también me parece un regalo extraordinario las que han podido abrir su cámara, lo cual se los agradezco sin juzgar a las que no, para nada, pero me parece súper lindo. A mí me cuesta muchísimo el no sentir a las personas, el no leerlas, el no percibirlas. Han sido tantos años de trabajar físicamente que una pantalla me cuesta, ¿no? Yo misma es una conversación, por ejemplo, que yo me hago a mí misma, ¿no? Porque me gusta vibrar a la gente, me gusta la piel, me gusta conectar, ¿no? Y sí, esto es una posibilidad más y el verlas, bueno, es algo súper rico y sobre todo sentirnos entre mujeres confiadas de podernos soltar y decir, oye, sí, a mí me pasa esto, o yo, qué sé yo, algo tan tonto como lo que les platiqué de mi hija, ¿no? Que quizá en otro momento, pues qué pena, ¿no? No se lo dices a nadie porque pues una loca que está diciéndole a la niña, bájate sola, ¿no? O sea, del juego, deja de hacer drama, pero que en realidad tenía que ver con
sea, quizá quedó muy vago, pero tenía que ver con esa herida de cómo no era lo suficientemente hábil para hacerlo, ¿no? Entonces son cosas padres y que creo que al compartirlas, que al sentirnos, que al aprovechar el espacio que nos está dando Carla, híjole, creo que todas nos nutrimos y qué lindo que sea, así como tú lo estás diciendo, justo sumarnos entre mujeres, pues eso no tiene precio. A mí me gustaría agregar algo, no sé si me permite, trato de ser muy breve, Carla. Adelante, adelante. Yo retomando un poquito justo lo que acabas de mencionar, Paula, ese hecho que experimentaste con tu hija, conforme empezaste a hablar, yo retomé el título de la charla, que es Descubriendo tu juez interior, y hasta ahí me quedé yo. Entonces, cuando empezamos, tú anexaste y cómo afecta a tus hijos. Entonces, para mí, para Laura, sería descubriendo mi juez interior y cómo afecta mis relaciones. Y el hecho que te sucedió con tu hija, a mí me trajo a colación esta palabra y este pensamiento, que es una de las maneras para descubrir a mi juez interior es checar las expectativas que tengo de mí misma o las expectativas que tienen los demás de mí y que siente ese juez interior. Entonces, empiezo a sacar diferentes máscaras para poder sobrevivir, justo, Luz Elvira, en esos círculos en los que compartimos. Entonces, la pregunta sería, gracias que nos compartieron cada una parte de sus experiencias, ¿verdad? Y por ejemplo, en Paula, ¿qué expectativa quizá tenía su madre de ella? ¿O qué expectativas tenía Paula de su hija para poder haber despertado ese juez interior? Pero ese es el trabajo de Paula. Pero entonces yo, Laura, en esta noche me quedo con ¿qué expectativas tengo yo de mí misma? ¿O qué expectativas han puesto los demás en mí que hacen que se despierte este juicio sobre mí misma? Entonces, pues nada más les quería compartir eso. Gracias. Ay, muchísimas gracias, gracias. No, pues al contrario, yo creo que cada que alguien comparte, se ilumina más esta sala. Muchísimas gracias. Y además el tema de expectativas, yo creo que nos daría para otro taller, ¿verdad, Paula? Sí, sí, para otra plática, claro. Totalmente, ya programaremos por ahí otra que tenga ahí diferentes temas. ¿Hay alguna última participación o cerramos por acá? Hola, ¿cómo están? Hola, Ale, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿ustedes? También bien. Oigan, pues la verdad yo entré un poco tarde a la sesión, pero un poco de todo lo que han compartido cada una de ustedes, para mí ha sido de mucho valor y realmente, igual, pues obviamente no tengo hijos también y he apoyado a otros niños y además justo con mis sobrinos o ver cómo las mamás, amigas mías, mamás, explotan al momento de que sus hijos quieran hacer algo o hacen un berrinche y cómo las mamás también hacen un berrinche, me ha hecho, no sé, ahí cuando tengo una amiga en particular que también se llama Ale, que para mí, o sea, para mí es algo, no sé, como un poco fuerte el ver que yo lo siento así, o sea, eso es lo que a mí me genera la emoción, como si pusieran vergüenza a sus hijos, a su hija, enfrente de toda la gente. Entonces, en ese caso, a mí me da mucha frustración e impotencia, ¿saben? Porque es que realmente ella no está conectada tanto con el sentimiento de su hijo o de su hija,
sino como más el que dirá la sociedad de que su hija está haciendo un berrinche. No sé, eso me vuela la cabeza. Y ustedes como mamás, ¿qué aportación yo le pudiera dar a ellas o a esta amiga en particular? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer para que, porque obviamente a la niña se le está generando una emoción reprimida, ¿no? Porque pues su mamá la calla, o la pone en vergüenza, o le pellizca, o le hace unos ojos, o, ¿saben? Entonces ahí yo no sé cómo aportarle a ella para que a su hija pues no le reprima la emoción. Ustedes, o sea, sí, ustedes que me podrían como recomendar. ¿Alguien quiere apoyar a Ale con su punto de vista? Mira, Ale, yo te diría que primero revises qué es lo que eso en particular te detona a ti. O sea, que antes, está bien, o sea, todos estamos observando y ese juez también va hacia afuera, no solo hacia nosotros mismos. Claro. Y no es que sería mucho más nutritivo para ti o para cada uno de nosotros que cuando detectamos algo que resistimos de otra persona o de actitudes, comportamientos, palabras, qué sé yo, emociones que nos despiertan o nos generan algo, son una invitación perfecta a ver qué a ti te está pasando con eso, ¿no? Y qué tiene que ver contigo, y qué tiene que ver con tu pasado, y qué tiene que ver, ¿no? O sea, eso a ti te está doliendo por algo. Y quizá la forma más poderosa en la que puedes sumarle a tu amiga es trabajando en ti para que tú desde ese lugar puedas ser genuinamente empática con ella, puedas ser genuinamente, que no haya un juicio cuando realmente puedas aportarle algo, ¿no? Porque quizá ahorita todavía estás desde lo que tú ves y consideras correcto o incorrecto, ¿no? Y el tema es realmente filoso, ¿no? O sea, volvemos a caer en qué es lo bueno, qué es lo malo, según quién. Que aquí está muy padre con lo que platicamos, que tú evalúes, ok, ¿esto qué, no? ¿Qué botones me aprieta? Y si me los aprieta, ¿por qué me los aprieta? ¿Qué me recuerda? ¿Cómo yo me comportaba a esa edad? ¿O quién me hablaba desde ese lugar? O qué sé yo, ¿no? Seguramente hay muchas preguntas que tú solita te puedes hacer que te puedan apoyar a ver qué es lo que eso a ti te está detonando, para que genuinamente puedas ser empática con ella y más que juzgarla o decirle qué hacer, quizás es un grito desesperado de ella que está necesitando de ti amor, ¿no? Pero Claro. hay muchas formas de amar, ¿no? No nada más es sobarle la espalda o darle un consejo, pero Exacto. creo que la única forma de llegar ahí, pues es trabajándolo tú. Es mi punto de vista. Yo les invito a las demás que si tienen algo para aportarte, pues igual lo hagan. Yo quiero aportarte algo, Ale. Ay, déjenme cambio porque casi ni me veo, ya estoy con los puercos. Mira, yo quiero aportarte algo y pienso que también esto es bien importante porque tú hiciste un comentario como, y está entonces a la niña hiciste como un comentario de que la niña reprimida. En el momento en que nosotros ponemos a otro ser humano en una cajita, le limitamos todas sus posibilidades. Entonces, posiblemente esta niña, más allá de este título que tú le pusiste en esta conversación, que seguramente debes de tener muchas otras, la saques de esa cajita, porque a lo mejor ella es una niña muy resiliente. ¿Sí me explico? Nunca etiquetemos a la gente de ninguna manera, ni mucho menos la pongamos en una cajita, ni a ti misma, mi mamá nos limita a hacer algo totalmente diferente y sobre todo a ver las posibilidades. Y también para terminar con lo que dijo Paula, la frase es bien clara, lo que te choca, te checa. Y eso es de verdad. O sea, quédate con ello y sí, sobre todo esa parte en donde no etiquetes a la gente, no la pongas en cajita, no sabemos, porque en realidad no sabemos lo que la niña está interpretando de lo que está viviendo, hasta cuando ella tal vez tenga la posibilidad de
transmitir lo que interpretó. Todo, recuerda, son mundos, vivimos en mundos interpretativos y nunca lo que vemos es la realidad, porque tú tienes la tuya y otras personas tienen la suya. Es lo que yo te podría compartir. Muchísimas gracias, Lulu. Carla, hay 2 manitas levantadas. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, Oli. Y después Hola, Aida. buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, sí. Ok. Pues también entré un poco tarde a la sesión, pero bueno, más o menos estoy tratando de identificar del trasfondo de todo esto, ¿no? Para mí, yo creo que el tema de los hijos es demasiado complicado, demasiado complejo. Tengo 2 hijos, de los cuales he tenido infinidad de problemáticas, pero al final, pues nunca nos dicen cómo ser madres, ¿no? Vamos criándolos en la vida como nos criaron a nosotros, con las herramientas que nos dieron, y al final te topas que pues no todo es así como nos lo enseñaron. Yo, en lo personal, pues tengo dos jóvenes que me han hecho ver mucho de lo que yo soy. Afortunadamente para mí, mis hijos son muy rebeldes y me han hecho ver mucho de lo que yo he tenido que modificar. Gracias a Dios, por ejemplo, ahorita mi madre, que ya es una persona mayor, nos sigue enseñando, ¿no? A mí, en lo personal, me sigue enseñando porque es una persona que evoluciona. A su edad ha tenido una evolución impresionante, y por ahí una vez me llegó una reflexión que me mandó mi hermano, donde dice que una vez que cambia una mujer de la familia, pues viene a cambiar y evolucionar a las demás. Entonces aquí en mi familia, mi hija, mi mamá y yo en lo personal hemos tenido cambios radicales. Mi hija me ha podido decir en muchas ocasiones la crueldad con la que yo, y el sarcasmo con la que yo la he tratado, ¿no? Misma que yo que me quejaba demasiado de eso de mi madre, y cuando menos te das cuenta, pues lo estás repitiendo. Y estás repitiendo ese patrón de una manera inconsciente, y te lo pueden estar diciendo, ¿no? A la cara, estás siendo cruel, estás comportándote de esta manera, y simple y sencillamente no lo ves. Cuando empiezas a darte cuenta y a tomar cierta conciencia de eso, empieza a entrar un poquito la conciencia y empiezas a ver ese tipo de acciones que vas teniendo con tus hijos y que tuvieron contigo. Híjole, es como, pues es triste, pero también es lleno de mucho aprendizaje, porque son las herramientas que tienes para llevar a de alguna manera sean tan confrontativos, que sean tan confrontativos y me hagan ver todas esas fallas y esas carencias que yo tengo, ¿no? Y eso es lo que me ha venido a hacer ciertamente evolucionar. Pues también el otro día observé algo así que me impactó mucho, es que yo a mis hijos les demando mucho de lo que yo no tuve. O sea, esa atención, esos cuidados, todo pues se los demando a mis hijos, y de una manera inconsciente. Y a medida que he ido viendo todas esas carencias y esas fallas que yo tengo, que he tenido como madre, que todas esas carencias que tuve como niña se las demando a mis hijos y a las demás personas, pues empiezo a soltar un poco el control, porque sí soy una mamá extremadamente controladora. Y eso también me lo han venido a enseñar mis hijos, ¿no? Que me han venido a enseñar totalmente mi yo, han sido mis hijos. Que lo agradezco profundamente de tener unos hijos tan, en particular mi hija, digo que es una, ¿cómo le decían? La oveja negra, ¿no? La que viene a hacer el cambio en esta familia, pues se lo agradezco, porque gracias a su
sinceridad y a su valentía de expresión, porque en mis tiempos no había eso, era una represión total. Cambios. Nada más. Gracias. Ay, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias a Última ustedes. manita por ahí. Aida. Hola, buenas noches. Pues yo estaba justo también tratando eh, de entender, porque bueno, yo tampoco tengo hijas, hijos, pero me ha parecido como bien interesante como todo lo que han compartido y comentado con respecto a las propias experiencias, no desde, así como madres, por ejemplo, lo que acaba de decir Oli, me resonó un chorro, me pareció como bien, bien fuerte, ¿no? Como, pues, estos diálogos o esas reflexiones que de pronto yo también he tenido con mi mamá, en donde le digo, oye, mamá, es que, de pronto, pues, no sé, crecimos pensando que éramos gorditas, ¿no? O sea, porque pues siempre o sea, nunca estábamos lo suficientemente flaquitas o siempre teníamos como la ropa no nos quedaba o siempre había algún tema, ¿no? Así como, y es que mira tus piernas o tu pancita o siempre había algo, ¿no? O estás muy nalgona, ¿no? Entonces como que somos tres en la familia y sí era así como de, pues como que sí nos cuestionábamos, ¿no? Como si estábamos gorditas, ¿no? Incluso yo todavía sí hay días en donde digo, híjole, creo que sí estoy comiendo de más, ¿no? Y me estoy pasando, ¿no? Y empiezo yo como pues como a limitarme o dejo de comer cosas o así, ¿no? Pero también como que estaba como también reflexionándolo y alguna vez como se lo expresé, le dije, pues es que siempre crecimos como con eh, con esta crítica a nuestros cuerpos o con sí, con estos comentarios duros, ¿no? Entonces, como que mi mamá me dijo, ay, pero no, pues no fue así, ¿no? Como no, no es cierto, ¿no? Pero en realidad sí es algo que hizo, ¿no? Como con las tres. Y ahorita ya como que lo vemos desde otro lugar y lo podemos, como, nos podemos reír de ello, quizá, y sabemos que no estamos gorditas, ¿no? Pero nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Incluso como lo que les acabo de compartir, ¿no? O sea, yo estuve como en un proceso bien difícil, depresivo, y entonces perdí mucho, mucho peso. Entonces estaba yo, pues era demasiado flaca, ¿no? Entonces de pronto ahorita pues ya lo he recuperado y de pronto pues ya no me queda el short, ya no me queda una falda y en corto pienso como de, creo que ya estoy gordita, ¿no? Así como que no tiene nada malo, o sea, si recuperas peso o tu cuerpo cambia todo el tiempo, ¿no? Pero al final de cuentas como que sí fue como con algo con lo que crecimos así. Y esa vez que se lo expresé a mi mamá, hay momentos en los que le expreso cosas y de pronto pues no es así como que dice, no, como que se saca de onda, ¿no? Como a la hora que se lo hago ver y a veces peleamos, ¿no? O sea, como porque se enoja mucho, ¿no? O se molesta que le menciona estas cosas, ¿no? Que de una u otra manera, pues sí nos marcaron y sí nos hicieron como dudar, pues, ¿no? De nosotras o de lo de lo que éramos. Digo, es como un ejemplo, ¿no? De pronto, como sencillo, pero justo como que me hace como pensar en también la manera en la que como hijas podemos ser asertivas, empáticas, sensibles, ¿no? Como todo lo que han venido diciendo, ¿no? O sea, así aprendieron, esas fueron las herramientas con las que crecieron. Seguramente, pues también, como le dijo Oli, su mamá en algún momento también la trató así, ¿no? Entonces, como que, pues como que me están cayendo como muchas veintes en cuestión, sí, de relación madre-hija, qué fuerte. Y también como reflexionar un chorro lo que dijo Alejandra, ¿no? O sea, como como pidiendo como este consejo para poder aconsejar a alguien más, ¿no? Cuando en realidad
pues más bien es como una chamba personal la que tenemos que hacer todo el tiempo. Entonces también eso como me botó porque en corto pensé como en dos mujeres en particular que, pues sí, ¿no? Que no necesitan mis consejos, ¿no? Más bien es como de, a ver, ¿qué es lo que te está ahí como haciendo reflexionar o lo que te está ahí como pegando o voltear, ¿no? Y justo como esta reflexión, ¿no? Otra vez que hace em, Pau de qué estaba haciendo yo en ese momento, a esa edad, cómo le estaba pasando, en qué estaba, ¿no? Cómo reaccionaba yo, ¿no? Y me parece como bien, bien fuerte, ¿no? O sea, al final es como todo, como una lectura en muchos sentidos, en muchas relaciones, ¿no? Como lo dijo Laura también, como pues realmente es con las relaciones, ¿no? Es como madre, hija, ¿no? O sea, es realmente como más profundo, pues, ¿no? Y en cómo puedes replicar esto en la mayoría de tus relaciones. Y también lo que dijo Luz, que me parece súper fuerte e importante, ¿no? Como esto de buscar pertenencia en lugares que no debemos, ¿no? Porque también es otra cosa que tenemos todo el tiempo como, pues sí, ¿no? Somos seres colectivos, todo el tiempo estamos como buscando estos espacios en donde poder compartir, en donde estar, en donde conectar, en donde empatizar, ¿no? Entonces también me pareció como bien fuerte lo que compartió Luz, porque como así, gracias por darme cuenta de lo que no quiero hacer y esto detrás, ¿no? Así de, morra, pero sí lo eres, ¿no? No sé, o sea, como que es como, como esos mensajes así tan fuertes y lo digo como en un sentido de, pues nos pasa todo el tiempo a todas, ¿no? Y entonces es como más bien como ese trabajo personal que con respecto a muchas relaciones y me ha dado muchas respuestas y se las agradezco mucho, ¿no? Incluso Ale también como pues hacer estos cuestionamientos tan directos que me hacen reflexionar a mí y quisiera preguntarte también, ¿cuántos años tienes? ¿Yo, Porque Paula? no, Alejandra Acevedo. Ah, Ale. Ajá. 26. ¿26? Órale, qué curioso. Muchas gracias. Gracias por ser la mensajera. Cuéntanos qué mensaje te trajo. No, pues es importante, digo, lo voy a terminar de desmenuzar, pero me parece como importante. Ujú. Muchas gracias. Pero sí, la verdad es que gracias, Ale, porque también nos permite también darnos cuenta, porque no está mal, ¿no? Lo que compartiste, o sea, tampoco estamos evaluando nada, sino, híjole, cuántas veces también nos queda más fácil el observar a otra persona que observarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuando la invitación ahí está, o sea, ahí está, ¿no? A trabajar en todas aquellas cosas que nos hagan ruido o que no nos gustan o que nos incomodan o que quizá terminamos juzgando como correctas o incorrectas. Y no digo que sea o no sea incorrecto, solamente es una invitación, ¿no? O sea, como decía el trabajo que estábamos haciendo, pues sí, si le quitamos el malo y bueno, o sea, no. Claro, incluso Pau, pues digo, ahora que me fui a vivir sola o que no estoy en casa de mis papás, he comprendido muchas cosas de mamá, ¿sabes? Y que en ciertos momentos es como chingas, o sea, me estoy convirtiendo ¿no? Estoy tomando las acciones o diciendo mecánicamente las palabras que mi mamá decía, ¿no? Y a mí lo resistía muchísimo. Entonces, hoy en día, o sea, hoy después de 6 meses ya, 7 meses ya de estar como mujer independiente, he comprendido mucho a mamá, me he puesto en su lugar, me he puesto en sus zapatos, y ahora que vengo y los visito, es esa parte de, ok, como decía Oli, o sea, mamá también es controladora, mamá también, y realmente no está mal el que ella sea así, sino que es lo que, pues, a lo largo de su vida y lo que ella aprendió y lo que ella vio en su casa o en su niñez, es lo que aprendió. Y que ahora esa parte de ser controladora también es una forma de protegernos y de
es la forma de demostrarnos su amor al fin de cuentas, ¿sabes? Entonces, ha sido un proceso muy, muy, muy fregón en cuestión de revisar el por qué y el para qué me resistía tanto muchas cosas de mamá y que ahora la puedo entender y que ahora la puedo escuchar y la puedo ver desde un punto distinto y que el apoyo que ahora ella nos da a mis hermanas y a mí es invaluable, ¿no? O sea, realmente el ver que mamá ahora sí que se parte el lomo para estar bien ella y que nosotros también estemos bien desde fuera de casa, Ingas, o sea, para mí ha sido un quiebre muy, muy chingón en cuestión de, órale, o sea, esto es vivir sola, esto es poder valorar el tiempo de calidad que le damos a ella o que yo le doy a ella y ha sido un aprendizaje y ponerme como en esa altura de ver a mamá y ponerme en sus zapatos por un momento y que ahora, digo, a lo mejor mi mamá ya está grande, ¿no? Entonces, que ahora digamos que es como la segunda niñez y ahora yo en ciertos momentos querer ponerme los zapatos de la mamá y mi mamá como la hija, pero también sé que es un lugar que no me corresponde, pero también es como esa parte de chiflar a la niña que a lo mejor en su momento no lo hicieron. No sé, es algo como una un cuestionamiento que aún traigo, que aún lo estoy desmenuzando y lo estoy trabajando en cuestión de también obviamente el trabajar lo que decía Lulu, ¿no? Lo que resiste persiste. Entonces, sé que hay algo, aún no lo encuentro el punto, la raíz de, pero hay muchas situaciones como pues con tus niños o en cuestión de mis sobrinos o hijos de otras personas que yo he estado como al servicio de ellos y que aprender también y que obviamente también me daba cuenta de muchas cosas en cuestión de pequeñas, o sea, como resistencias que al final de cuentas era cosas, pues obviamente de mi mamá, que hoy puedo ver, en su momento no cuando lo estaba viviendo, pero son muchas, muchas cosas que digo, yo creo que me faltan años para poder comprenderlo y a lo mejor, y la verdad yo no quiero tener hijos, pero es algo que es un cuestionamiento de hijos, o sea, para quitarme como esa espinita de comprender si sí o no, tengo que, o sea, quisiera o no quisiera tener hijos, pero pues yo creo que al fin de cuentas a lo mejor ahí me voy a dar cuenta, no sé. Definitivamente. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Nada más, si me permites, nada más Adelante. decirle a Oli, Oli, pues muchas gracias por tu apertura para hacer el cambio, porque pues no sé, ¿no? Hay madres, y hablo por la mía, que lo intentan, pero la niña interior sigue siendo la niña interior y hay momentos, o sea, no hay un diálogo o no hay una capacidad y no me corresponde ni juzgarla, ni hablarle duro, ni regañarla, porque no es algo que me corresponda. Y a veces uno tiene que sanar a mamá, pero sin hablar con mamá, sin decirle nada a mamá, ¿no? Esa parte nos toca a nosotras como seres ya individuales, como ya crecimos, ¿no? Y mamá tiene sus propios issues y si es su decisión trabajarlos y sanarlos, pues qué padre por ella, pero la mayoría de las madres no va a ser así, no lo va a sanar. Por eso reconozco, Oli, tu apertura a hacerlo y pues a nosotras nos va a tocar incluso alejarnos un poco de mamá, aunque sea, aunque suene feo, ¿no? Y decir, ok, yo porque te amo y porque no quiero intervenir en tu proceso o que lo que yo tengo avanzado se empiece otra vez a ensuciarse, decido alejarme y estar bien yo un tiempo y cuando ya esté bien yo, entonces regreso ya para darte ese amor que mereces, pero a veces el querer sanar
las cosas de mamá con mamá lo llega a complicar más, siento. Claro, el trabajo totalmente, así como lo dijiste, es personal y es desde la responsabilidad y con el dedito apuntando hacia uno mismo, ¿no? Sea mamá o sea cualquier otra persona, pues simplemente es un espacio, una posibilidad de trabajo, ¿no? Está bien. Exacto. Yo Pero, por bueno, último pues, nada más con ¿Quién está hablando? A ver. bueno, rapidillo, Creo que es Ale Pulido. ok. Sí, nada más porque todo lo último que he escuchado me hace sentido y les estaba escribiendo un mensaje Es que ahorita, pero ya no se te escucha, Ale. Ahorita que comentó Ale. Para que los jóvenes de ahora volver a tener hijos. Se te escuchó un poco entrecortada, Ale. Bueno, igual si nos mandan mensajito ahora. Vientos, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Pau. Ya se extendió un poquito más la charla, pero está genial. Creo que justo como lo dijiste, es bien nutritivo, ¿no? Cuando nos vamos compartiendo y vamos compartiendo puntos de vista y experiencias y vivencias y nos va nutriendo, ¿no? Y ese era el propósito pues, de estas charlas, es el propósito del colectivo en general. Así que gracias Paula por darnos este eco, por venir a recordarnos con este eco pues tantas cosas. Y gracias a todas por estar acá. Quienes quieran seguir a Paula, que no la sigan hasta ahora, la pueden encontrar en, ¿cuáles son tus? Aquí se los dejo. Paula Sandoval Coach, si estoy bien. Paula Sandoval. Sí. Y para quienes todavía no sigan el colectivo, pues también nos pueden seguir ahí en Ane Collective en Instagram. Por ahí vamos compartiendo libros, bueno, parte de las charlas, sí, frases, películas, etcétera, varios recursos que pueden interesarles y que pueden sumarles también. Y cada miércoles tenemos un eco, entonces el siguiente eco va a ser sobre el Breathwork, que es un trabajo de respiración y liberación de emociones para quienes quieran conectarse. Y bueno, aquí está Paula Sandoval Coach en Instagram y en Facebook. Y dice Alex, si se me traba, agradezco al universo este tipo de herramientas para abrir la posibilidad de que elijan tener hijos. Y dice Paulina, gracias por abrir sus corazoncitos. Pues muchas gracias, hermosuras. Gracias de todo corazón. Y dice, ya es un comentario para todas, solo nos queda disfrutar el proceso de autoconocimiento profundo a través de nuestras madres, hijos y seres cercanos. Eso, Vero. Cualquier duda, cualquier cosa, de todas maneras este eco se va a subir. Y gracias. Nos vemos en el siguiente. Pasen linda noche. Buenas noches. Las gracias. Bye. Adiós. Bye, bye.